Hola a todos. Hoy vamos a seguir trabajando con los microrelatos y vamos a una continuación del tema del terror. Bueno, pues vamos a ver el terror, aunque para detenernos en un aspecto fundamental de la narración, de la narrativa también del cuento, de la narrativa de la novela, y especial de la narrativa del microrrelato, que es el punto de vista. Para ello vamos a utilizar distintos micros y vamos a continuar un poco también en la línea que vimos en el anterior sobre la manera de darse el terror. Hablamos del terror irracional, pero también hablamos del terror racional. Hoy vamos a ver un pequeño relato en el que también se trata del concepto del terror. Vamos a comenzar con un microrelato de Fredric Brown, nacido en Estados Unidos, bueno, ya fallecido, que es extremadamente breve, como ya casi que habéis podido leer. Se llama Llamada y dice: el último hombre sobre la tierra está sentado a solas en una habitación. Llaman a la puerta. Esto es todo. Si vamos a ver el punto de vista aquí es la focalización de la narración. O sea, ¿quién cuenta lo que está sucediendo? ¿Desde qué ángulo se está viendo? ¿Es de un personaje? ¿Es de varios personajes? ¿Es de distintos personajes? En este caso es evidente que el punto de vista es el del narrador. Y cuando se dice el último hombre sobre la tierra está sentado a solas en una habitación, hay un narrador que cuenta sobre el último hombre sobre la tierra. Llaman a la puerta, es curioso, porque si alguien cuenta y es el último hombre sobre la tierra, ¿quién cuenta? Es la misma pregunta que nos podemos hacer con este final. ¿Quién llama a la puerta? ¿Verdad? Que es un final completamente sorprendente, porque desconocemos o podemos elucubrar a propósito de quién es quien realiza la acción de llamar. Llaman a la puerta, como sabemos, es un plural, pero que se utiliza para sujetos indeterminados, es decir, se refiere generalmente a un singular. Sobre el microrrelato, creo que es difícil decir más con menos o retratar una situación en la que la circunstancia de este hombre se define por ser el último sobre la tierra, ¿verdad? Que está sentado en una habitación. Hay un espacio, unas circunstancias, una localización, en este caso, y incluso un hecho, que es el estar sentado. Y llaman a la puerta. Viendo el microrrelato, quizás, y esto, bueno, pues haciendo un poco de crítica, a mí no me convence del todo el a solas. O sea, es algo que debemos pensar sobre el microrrelato, porque si es el último hombre sobre la tierra, yo digo, el último hombre sobre la tierra está sentado en una habitación, se supone que está a solas, porque no hay más hombres. No hay más hombres. Lo que sí es cierto que el hecho de decir a solas, pues subraya el que sea el último hombre. Pero bueno,
el texto literario es este, tal y como lo tenemos, y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Repito, el punto de vista es interesante porque aquí hay un narrador, y es un narrador omnisciente, es un narrador que focaliza a este último hombre, focaliza su acción, su localización, y también focaliza lo que está fuera, o por lo menos el sonido que se realiza en la puerta, lo que escucha este último hombre. Es un narrador omnisciente y, repito, el punto de vista es el del narrador. El punto de vista siempre va a ser el foco de la cámara hacia dónde apunta lo que se está contando. Quien cuenta, narra, indica y ve, ese es el punto de vista. Vamos a ver en los sucesivos microrelatos que este punto de vista puede cambiar. El siguiente es en sí mismo también, en su brevedad, una definición de lo que es el terror. Este, indiscutiblemente, es un terror de ficción, ¿no? El último hombre sobre la tierra está sentado a solas en una habitación, llaman a la puerta. Es un terror que se puede provocar por la ficción o por la suposición. En cambio, esta es una definición de terror y se llama el miedo, sin más. Es Hernán Lavín Cerda, un escritor mexicano. El miedo. Nadie anda detrás de mí, pero corre. Nadie que ahora se abalanza. Es un microrelato precioso en su sintaxis. En su sintaxis que es regular, puesto que hay un sujeto que anda detrás de mí y corre, y un sujeto que se abalanza, se sobreentiende sobre mí. Desde el punto de vista sintáctico es preciso. Desde el punto de vista semántico del significado, es en donde está la carga emotiva y donde se justifica este sentimiento que da título al microrelato. El miedo. Puesto que este sujeto que va detrás de mí es un nadie, ¿no? No solo no hay nadie que corra detrás de mí, que ande detrás de mí, perdón, sino que ni anda, pero corre. O sea, es justamente esa sensación de miedo incontrolable, injustificable, porque uno está viendo que no tiene sentido tener este miedo, puesto que no ve a nadie, puesto que, sin embargo, hay un sentido que nos hace sentir lo no existente como real. Y ese sentido es el del terror, el sentido irracional. Y nadie que ahora se abalanza es también, desde el punto de vista semántico, una incongruencia, puesto que no es posible que no exista alguien que se abalance. Sin embargo, en este caso, este nadie alcanza corporeidad, alcanza sustantividad. Fijaos, si cambiamos el nadie por alguien, le damos objetividad al terror o al miedo. Si dijéramos, alguien anda detrás de mí, pero corre, alguien que ahora se abalanza, como quiera que sea, se produce la sensación o el sentimiento del miedo. Sin embargo, es mucho más fuerte, quitando existencia física a esto que camina,
corre y se abalanza, quitándole realidad, a sabiendas de que es una irrealidad, pero inevitablemente nos da ese sentimiento. De tal manera que yo creo que es este microrrelato una perfecta definición de lo que puede ser el miedo irracional, cuando no tiene justificación ninguna. Cumple con un principio que es el principio de exactitud. Lo vimos en los primeros, en la introducción al microrrelato, cuando hablamos de características generales. Recordemos que estuvimos hablando de los 6 rasgos que decía Italo Calvino que debería tener la literatura del siglo XXI. Y uno de ellos era exactitud. En su momento dijimos que estos rasgos pues son inherentes al microrrelato de todos los tiempos, ¿eh? De todos los tiempos. Pero bueno, en el siglo XXI se aprecia perfectamente exactitud, que tiene que ver con la consecución del sentido de lo que se quiere transmitir. El conseguir la fórmula exacta. Y decía antes que aquí hay una definición exacta del sentimiento del miedo. Es una definición mínima de lo que puede ser el terror. Por lo que decía antes, a través de la sustantivación, nadie, a través de la acción, corre y se abalanza, y a través también de las circunstancias, en este caso temporales, en la que transcurre todo el microrrelato, que es el tiempo presente de los verbos, ¿sí? Anda, presente, corre ahora, se abalanza, y para más INRI, subrayado con el adverbio, ahora, o sea, todo está ocurriendo en este mismo momento. Anda en este momento, corre en este momento, se abalanza en este momento. ¿Cuándo? Ahora, ¿no? Y es una manera de subrayar con el tiempo el sentimiento del agobio y del terror. ¿De quién es el punto de vista? ¿Quién es el que enfoca todo lo que ocurre? Mí. Mí. Es que él que siente. De hecho, no hay nadie detrás de él, lo reconoce. Pero yo es el que siente que alguien no corre detrás de él y que alguien no se abalanza, pero sí, se abalanza, ¿no? En este presente. Desde todo punto, o sea, en toda la narración, el punto de vista es el punto de vista del yo. Cosa que contribuye, y esto es muy importante, a transmitir el sentimiento del miedo. En el vídeo anterior decíamos que el terror es un sentimiento egoísta. Bueno, lo decía Aristóteles en su poética, que el terror es un sentimiento que nos hace alejarnos de la realidad. Alejarnos de la realidad y encerrarnos ¿en qué? En el yo. Encerrarnos en el yo, y es justamente lo que consigue este microrrelato, ya no solo con el mí, con estos sentimientos que tiene este yo, sino con el punto de vista que es importante. En pequeñas narraciones y también en grandes, pero fijaos, en esta pequeña narración, el punto de vista del yo alcanza valor casi que protagónico. O sea, es un yo protagónico que se da a través de la transmisión de este miedo, de este terror.
Vamos a ver ahora un microrrelato un poquito más largo, solamente un poquito, de Felipe Benítez Reyes, que se llama El Vigilante. Dice así: que griten, yo como si fuese sordo, que arañen sus elegantes forros de seda. A mí solo me pagan para que vigile esto, no para que cuide de ellos, ni para que me quiten el sueño con sus gritos. ¿Que bebo demasiado? No sé qué harían ustedes en mi lugar. Aquí las noches son muy largas. Digo yo que deberían tener más cuidado de ellos, no traerlos aquí para que luego estén todo el tiempo gritando como lobos, créanme. Ahora bien, que griten, yo como si fuese sordo. Pero si a alguno se le ocurre aparecer por aquí, lo desbarato y lo mando al infierno de una vez para que le grite al demonio. Pero a mí que me dejen toda la noche, como les digo, y tengo que beber para coger el sueño, o si no, ya me dirán. Si ellos están sufriendo, si están desesperados, que se aguanten un poco, ¿verdad? Nadie es feliz. Además, lo que les decía, tengan ustedes más cuidado, porque luego me caen a mí y ustedes no me pagan para eso, sino para cuidar los jardines y ahuyentar a los gamberros, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo de que los entierren vivos? Y claro, ellos gritan. Fijaos que es un monólogo, terrorífico, porque está todo el contado desde el punto de vista del vigilante, ¿no? Desde el punto de vista del vigilante. El vigilante que está protestando, protesta, vamos a ver a quién protesta, protesta por lo que está, porque simplemente no lo dejan en paz con estos gritos. Hay una cantidad de referencias al sonido tremendo. Fijaos, que griten, que sus gritos, que arañen gritando, que griten, que le grite, gritan continuamente. Hay una referencia a esta realidad que hace que, bueno, que el vigilante pues no tenga más remedio que dedicarse a la bebida si quiere sobrevivir a esta experiencia horrorosa. Pero vamos a ver también algunos aspectos relacionados con este protagonista que habla, que es el yo, ¿verdad? El yo, que empiezan, que griten, pero yo como si fuese sordo. Este protagonista, yo narrador, y finalmente yo punto de vista. En 6 ocasiones aparece el verbo gritar, sí, el verbo gritar, y fundamentalmente en oraciones que son subjuntivas desiderativas. Hay una serie de referencias al grito dentro de oraciones que están en subjuntivo, que griten, que arañen en este caso, que me quiten el sueño, que griten, que le grite, que me dejen, que se aguanten, que los entierren. Hay un uso también de que en definitiva apunta a a la realidad, y por otro lado pues a esta expresión y no, ya no ni de posibilidad, sino que es un hecho que está sucediendo, pero que es imposible evitar, ¿no? ¿A quién se dirigen los parlamentos, estos monólogos? Pues en primer lugar se dirige a nosotros lectores
o aún nosotros que está escuchando a este vigilante. Pero bueno, lo más normal es que nos esté hablando el vigilante directamente a nosotros. Cuando dice, ¿qué harían? ¿No? ¿Qué harían ustedes? Créanme, ¿quiénes? Me dirán ustedes. Ustedes somos nosotros. O sea que aquí es se ve el punto de vista, la dirección del Parlamento, del pensamiento, del monólogo de este vigilante referido hacia nosotros. Decía, vamos a entender, nosotros lectores. Y por otro lado también se refiere y se dirige aún ellos, cuando dice, me pagan, tengan ustedes, no me pagan. Ustedes, en este caso, es ellos los que no le pagan por soportar todo eso, ¿no? Dice, además, lo que les decía a ellos, tengan ustedes más cuidado, porque luego me caen a mí y ustedes no me pagan para eso, sino para cuidar los jardines y ahuyentar a los gamberros. Ustedes es ellos, los que son capaces de enterrar vivo a estas personas. El vigilante se retrata a sí mismo y es el punto de vista del yo. En primer lugar, como víctima, cuando dicen solo me pagan para que vigile, bebo demasiado, tal. Pero también como victimario insensible, ¿no? Cuando dice, si a alguno se le ocurre aparecer por aquí, lo desbarato y lo mando al infierno. Que aguanten un poco, no me pagan para eso. O sea, que al final, pues, tolera y bueno, pues su queja fundamental es que no lo dejan dormir, ¿no? Que no lo dejan dormir y que no le pagan para eso. Y al final se entiende por qué, ¿no? El que griten y se entiende que arañen sus elegantes forros de seda, que se dice al principio, y que uno no sabe a qué hace referencia, pero bueno, que ahora queda completamente claro, ¿no? A mí solo me pagan para que vigile esto, no para que cuide de ellos ni para que me quiten el sueño con sus gritos. La pregunta que nos queda al final es, ¿quiénes los entierran vivos? ¿Quiénes los entierran vivos? Y aquí claro, ¿qué culpa tengo yo de que los entierren vivos? Y claro, ellos gritan, la crueldad es tremenda. Es un cuento de ficción, es un cuento de terror, es un cuento de pura imaginación, pero démosle contexto real a este tipo de situaciones, démosle contexto histórico a la posibilidad de este tipo de cosas que sí sabemos que han existido, ¿verdad? Ya no que haya un vigilante que tenga que soportar semejantes cosas, sino que muchos hombres sí que lo han soportado de alguna forma. Y entonces este pequeño párrafo, este pequeño monólogo alcanza una dimensión que va más allá de una ficción de terror. Es una de las características del microrrelato. Recordando a Italo Calvino, tiene que ver con la multiplicidad que apunta de alguna forma a esta creación de mundos o de ir más allá, ampliar el contexto, darle consistencia a más ideas o referencia también a más ideas de las que simplemente se enumeran dentro de un texto tan pequeño. En este sentido, pues el microrrelato alcanza el valor pues, y la posibilidad de cualquier obra literaria, la plenitud de cualquier obra literaria.
Ya no me estoy refiriendo a la forma, que en este caso es una forma muy bien lograda, sino me estoy refiriendo a lo que nos enseña, lo que nos transmite, lo que nos hace sentir, lo que nos hace imaginar, lo que nos hace reflexionar, todos esos valores que son inherentes a la literatura. Bueno, vamos a ver a continuación un texto de José Emilio Pacheco. Ya estudiamos sobre las olas de José Emilio Pacheco, ya lo conocemos, y solamente por aquel microrrelato, pues estudiando ese microrrelato, concluíamos que era un maestro del género. Pero bueno, vamos a volverlo a reafirmar con este pequeño cuento que se llama Dentro de una esmeralda. Dice así: remota herencia y tradición familiar. Allí estaba con sus aristas y sus planos, opaca, dormida o traslúcida, viva al ponerla a contraluz para que revelase sus abismos, sus mares y espesuras de piedra. Un día, pasados muchos años de no verla, la reencontré buscando unos papeles en los arcones del desván. Yo estaba solo, mi mujer y mis hijos habían salido. Acaricié la esmeralda, la puse como siempre a contraluz. Vi en su interior la miniatura perfecta de una mujer desnuda que alzaba los brazos para suplicarme que la librase de su prisión. Imposible reducir mi tamaño, descender a su encuentro, escalar los muros y los farallones de la roca verde. Solo podía romper e hundir la esmeralda para rescatar a quien desesperadamente lo suplicaba. Quizá el diamante de mi anillo podría cortar la gema. Al precio de arruinar el engarce, lo desmonté con unas pinzas. Presa de un frenesí cercano a la demencia, hice muchos intentos de penetrar en el abismo de esa piedra. Cuando lo conseguí al fin, la punta agudísima del diamante cortó en dos el cuerpo de la mujer. El tajo fue perfecto, no hubo sangre. Se escuchó el lamento más doloroso que se ha oído jamás. Entre llantos y gritos, traté de unir las dos mitades frágiles de la muchacha. Regresó mi familia. Al encontrarme en medio de las joyas destruidas, advirtió en mí el estallido de la locura por tanto tiempo enjaulada como dentro de una esmeralda. Al día siguiente me encerraron en esta celda verde traslúcida y permaneceré entre sus paredes de piedra hasta que un día alguien venga a librarme como un tajo que divida en dos mitades mi cuerpo. Si bien hemos visto y comentaba el microrrelato el miedo y decía que había una definición perfecta, muy pocas palabras de lo que puede ser el sentimiento del miedo, me atrevo a decir que en estos tres párrafos, en estos simples tres párrafos, hay también una perfecta definición de lo que puede ser la locura. Vamos a ver algunos aspectos. Lo primero es que el micro efectivamente no está exento de poesía. Esto lo he hablado en otros momentos, el tema de la frontera del género. La descripción de la joya se hace en un lenguaje completamente poético. Se dice con sus aristas y sus planos, opaca, dormida o traslúcida, viva al ponerla a contraluz para que revelase sus abismos, sus mares y espesuras de piedra. Fijaos, hay una sucesión de metáforas a la hora de darnos la calidad, el sentido, el color, el movimiento, la polisemia que puede transmitirse a través de tantas metáforas enumeradas, pues
hacen que efectivamente se pueda entender el interior de la joya como todo un mundo de abismos, mares y espesuras. De paso, con esta presentación, que así empieza el microrrelato empieza con una descripción objetiva de la joya, que es objeto y título, parte del título del microrrelato, las circunstancias y el personaje. Esta joya es una herencia de familia y se describe, pero digo descripción, presentación objetiva, porque fijaos que en todo este primer párrafo, en esta presentación, no hay una persona, no aparece la persona que habla. No sabemos, podríamos pensar que se trata del narrador, después vamos a ver que no es el narrador, pero es una descripción objetiva. Seguida de esta descripción objetiva se exponen las circunstancias. Un día, pasado muchos años de no verla, la reencontré, yo estaba solo, mi mujer y mis hijos habían salido, las circunstancias que rodean al yo. Y ya sabemos, la reencontré, ¿verdad? De no verla, pues yo estaba solo, clarísimo que la presentación es a través del yo personaje, es el yo el que narra. Es una curiosa presentación del microrrelato que nos da idea también a la hora de escribir que se puede empezar pues dando, haciendo una descripción, una introducción a propósito de algo sobre lo cual va a girar un cuento o un relato, un microrrelato, y después entonces hacer que aparezcan personajes o los personajes o el personaje, como es en este caso, este yo que es el que habla, ¿verdad? Presentación objetiva, circunstancias del yo y el desencadenante de la acción, ¿verdad? Este yo que acaricia y que de pronto ve en su interior nada más y nada menos que una mujer desnuda que pide auxilio. Entonces, este es el desencadenante de la acción. ¿Por qué? Porque, claro, el yo va a intentar auxiliarla. En todo momento coinciden narrador, personaje y punto de vista. En este caso es el yo. Creo que queda clarísimo en este poco texto. Quien cuenta yo, el personaje principal es el yo. Hay un personaje secundario que aparece, o personajes secundarios que aparecen porque se refiere a la mujer, los hijos, y ahora la mujer la mujer desnuda dentro de la Esmeralda. Sin embargo, todo gira, o sea, todo está enfocado y ese es el punto de vista del yo. Es la cámara que dirige y que apunta a todo lo que se está contando. A partir de aquí se desarrolla la acción del microrrelato. Pues trata de romper y de rescatar. Para eso piensa en el diamante de su anillo, lo desmonta y efectivamente lo utiliza. Cuando lo utiliza, ocurre una anticipación del desenlace. Fijaos, no ya la fantasía de la mujer en el interior de la gema, sino que cuando dice presa de un frenesí cercano a la demencia. Vamos a ver, que digo anticipación, porque al final justamente se trata de la locura de este personaje.
y se reafirma la idea de, en este intento de salvar a la mujer desnuda que estaba dentro de la Esmeralda, este yo hace todo lo posible por penetrar en el abismo de esa piedra, cosa que ya se ha dicho anteriormente, cuando dice para que revelase sus abismos, sus mares. O sea que hay, hay todo un mundo que se subraya aquí con, con el abismo. La idea del abismo en el interior reaparece. Un abismo en el que ya sabemos que al final, en el que al final termina este yo. Las primeras consecuencias de la acción de este yo nos llevan al primer clímax, que es nada menos que cuando corta en dos mitades el cuerpo de la mujer. Hasta tal punto fue terrorífico que se escuchó el lamento más doloroso que se ha oído jamás. Entre llantos y gritos traté de unir las dos mitades. O sea, él intenta salvarla, pero de pronto hay un cambio de fortuna, ocurre un hecho nuevo, novedoso, que hace que se precipite el desenlace de la historia. Eso es lo que se define como peripecia, cambio de fortuna, y no es nada más y nada menos que el regreso de la familia. Si la familia no hubiera regresado, pues lo mismo hubiera recogido el estropicio y se hubiera sentado a leer el periódico, lo cual hubiera sido un final horroroso y una pérdida del sentido del microrrelato. Sin embargo, no ocurre esto. Ocurre que la familia sí regresa y esto ocasiona nuevas consecuencias y un segundo clímax. Pues cuando descubre lo que ha hecho, dice, advirtió en mí, fijaos, el estallido de la locura por tanto tiempo enjaulada como dentro de una esmeralda. Aquí hay varias cosas. La primera cosa es que el yo reconoce que ellos advirtieron en él. Ese es el punto de vista del yo. Si hubiera dicho, al encontrarlo en medio de las joyas destruidas, advirtieron el estallido de la locura por tanto tiempo enjaulada como dentro de la esmeralda, ese hubiera sido el punto de vista de la familia. Pero el punto de vista en todo momento es el punto de vista del yo. Él es el que sabe y este yo es omnisciente. Este yo sabe que siente, que advierte la familia. Y compara la locura, compara su locura como un encierro dentro de una esmeralda. Este es el segundo clímax y diría más, esta locura como encerrada dentro de una esmeralda es un anticipo del final, del desenlace, ¿no? Dice, el símil, locura enjaulada como dentro de una esmeralda, anticipa el desenlace y permite la construcción de la estructura en espiral. Vamos a ver, ¿por qué anticipa el desenlace? Porque lo encierra en una celda verde traslúcida. ¿Y por qué en espiral? Porque él espera que algún día alguien venga a librarlo de un tajo tal como él hizo con la mujer. No es una estructura circular, aunque pudiera parecerlo, pero fijaos que es una estructura que se acerca al principio, pero está por encima del principio, porque ya no es la mujer la que está dentro de la esmeralda, es él, y espera que venga algún día otro que lo libere, pero ese otro caerá dentro de la esmeralda y esperará a que venga otro. Entonces no es un círculo,
es una estructura que queda abierta y realmente es una estructura sorprendente, maravillosa, y que da ese vértigo en espiral, ese vértigo aciclonado de lo que debe ser la locura en un sinfín de irracionalidad, de continua irracionalidad, de continuo caos, ¿no? Podemos resumir, para tener una idea de esta estructura, de la siguiente manera. La esmeralda que se describe al principio, las circunstancias del yo, los desencadenantes de la acción, sus consecuencias y el primer clímax, más nuevas circunstancias, recordad la llegada de la familia, las consecuencias que le trae al yo el segundo clímax y de nuevo, o sea, que termina dentro de una esmeralda esperando a que los rescaten. Pues esta es pues quiero terminar subrayando la forma maravillosa en que se ha contado de alguna manera la locura en este microrrelato. Bueno, por último, vamos a hacer un pequeño estudio de un texto de Fernando Iwasaki, que es un autor peruano, un autor muy prolífico, que se llama Última Escena, y que bueno, es un poco más relajado. Vamos a bajar un poco la tensión de los micros anteriores, más relajado entre comillas, ¿no? Porque estamos tratando un tema peliagudo en esta Última Escena. También es un texto breve, como se puede apreciar. Dice así: al fin los de la aldea decidieron matar al monstruo. No quisieron creerme cuando las ovejas de la viuda del molinero amanecieron degolladas. Recuerdo sus cuerpos esponjosos, abiertos como granadas y barnizados de luna. Luego vino la matanza de los establos comunales, garañones abiertos en canal y una repugnante sensación de sangre y moscas en la boca. El alcalde insistía en organizar batidas contra los lobos, mas yo sabía que ellos no habían sido. Pensaron que estaba ebrio, perturbado, enloquecido. Tampoco me hicieron caso cuando la bestia despedazó a los mendigos y pedigüeños de la villa, ni cuando hallaron en el arroyo los despojos del sacristán, un hombre innecesario. Con los niños fue distinto. Cada muerte socavó la confianza en las autoridades y la necesidad de venganza les conminó a creerme. Por eso han venido trayendo antorchas y lanzas, garrotes y hoces para emboscar la aparición del monstruo. Les pido que aguarden la luna llena y escucho las maldiciones apagadas. Tal vez sigan dudando. Los veo tan asustados, restregando sus armas, que no los imagino destrozando a la criatura. Cuando la luna esté en lo alto, me pregunto cuál de ellos me atacará primero. Este microrrelato, desde el punto de vista de personaje, y bueno, valga la repetición, y el punto de vista se parece mucho al anterior. De alguna manera, el punto de vista anticipa el desenlace, yo lobo, ¿verdad? Hay una fruición en la descripción de algunos momentos de estos hechos salvajes, cuando dice, recuerdo sus cuerpos esponjosos, abiertos como granadas y barnizados de luna. Cuando dice una repugnante sensación de sangre y moscas en la boca. Son referencias que solo pueden haber sido sentidas si es el que habla quien cometió estos hechos. Hay una descripción detenida y de alguna forma gozosa de los hechos.
esta descripción anticipa el desenlace. O sea, esta explicación y o sea, esta sorpresa que nos llevamos de alguna manera al final se va adelantando. Cosa que suele pasar en los buenos relatos, ¿verdad? Y en los buenos relatos y en las buenas narraciones en sentido en general. El punto de vista también se da por el conocimiento de los sucesos. Cuando dice, yo sabía que no habían sido ellos, no habían sido los lobos. Él lo sabía. ¿Y cómo lo sabía? ¿Cómo lo podía? Pues claro, pues que había sido él, ¿no? El punto de vista también está en la anticipación por la crueldad. Cuando dice, los despojos del sacristán, un hombre innecesario. Que es una... la consideración de que el sacristán sobraba es una consideración personal de este yo, ¿no? que es en definitiva el protagonista de todos los acontecimientos. Hay también una peripecia, cambio de fortuna, decía, cuando se refiere al hecho del asesinato de los niños. Dice, cada muerte socavó la confianza en las autoridades, la necesidad de venganza les conminó a creerme. Aquí hay un cambio de fortuna. Hasta ese momento no le creen a él, que dice que es un monstruo, que es una bestia la que está cometiendo estos hechos. Pero bueno, claro, ya cuando mueren los niños, pues entonces no queda más remedio. O sea, que hay que buscar una solución, ¿no? El último párrafo, salvo el último periodo del mismo, es una distracción para hacer más sorprendente el final. ¿Cuál es el último periodo? Este. Cuando la luna esté en lo alto, me pregunto cuál de ellos me atacará primero. Que aquí ya se sabe que, claro, que él es el que se va a convertir en hombre lobo o en monstruo y espera que uno de ellos lo ataque. Él es el que ha provocado, él quiere que terminar con la pesadilla que está viviendo, aunque no lo describe como pesadilla. Hay una descripción objetiva de hechos, el punto de vista no se acerca efectivamente a los sucesos. Fijaos, más que cuando dice los despojos del sacristán, un hombre innecesario. O sea que, pues un poco el afecto o el sentimiento pasa por encima de todo lo sucedido anteriormente. Este es el último periodo del último párrafo, el último párrafo que es todo esto. Y decía, es una distracción porque de pronto el foco de los sucesos pasa a describir, narrar lo que es la preparación del desenlace. Ellos vienen trayendo antorchas, lanzas, hoces para emboscar la aparición del monstruo. Aquí, claro, no es yo monstruo, es el monstruo. Les pido que guarden la luna llena, escuchen las maldiciones apagadas, como todavía que son incrédulos, ¿no? Siguen dudando que sea realmente una aparición tal. Entonces quita el foco, el yo quita el foco sobre sí mismo. Foco que de alguna manera lo había dirigido hacia sí con las anticipaciones de las que he hablado antes. Bueno, pues de esta manera terminamos con estos microrelatos relacionados con el terror. Como sabéis, hay muchísimos más. Es un tema que es da lugar a toda una literatura muy abundante, muy rica, pero vamos a trabajar otros aspectos en los vídeos siguientes. Espero que sigáis bien y hasta pronto.